Cambio personal. Es precisamente de eso lo que vamos a hablar en esta segunda parte de nuestro programa. Si usted tuviera el poder para cambiar algo de su vida, ¿qué cambiaría? No se trata de cambiar nuestra esencia, sino aquello que podemos cambiar para ser mejores personas, para alcanzar esa excelencia personal. Nos referimos a actitudes, hábitos que determinan lo que somos, hacemos y lo que alcanzamos en la vida. Si algo debemos de revisar son nuestros pensamientos, tal como dice el proverbio. ¿Cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es. Un hombre es lo que piensa de sí mismo la mayor parte del día. Somos lo que creemos ser y nunca iremos más allá de nuestros pensamientos. Si usted piensa en grande, será grande. Si piensa en pequeño, pues sencillamente pequeño serás. En su libro Serás lo que quieras ser, de Robert Schuller, cuenta que en cierta ocasión un pintor decidió pintar a un hombre indigente que observaba a través de una ventana y efectivamente lo pintó. Luego llamó al indigente y le preguntó si qué le parecía la pintura. Y él dijo, ese no soy yo. Lo pintó con unos rasgos distintos. La pintura tomó a un hombre lleno de desesperanza, que mendigaba en la calle un pedazo de pan, una moneda. Y este pintor tomó la figura de ese hombre, pero le puso actitudes distintas. Lo puso con una actitud de esperanza, de alegría. Inclusive no lo puso estirando una mano, sino más bien con actitud de trabajar. Cuando llamó al mendigo le dijo, ese eres tú. Si cambiaras de actitud te verías así. La esencia del hombre es lo que está dentro de él mismo. Y eso es lo que muchos de nosotros de pronto no tenemos a esta altura de la vida. Muchos de nosotros nos hemos convertido en eso, en personas que no alcanzamos lo que queremos, no porque no lo podamos, no es que no se pueda lograr. Lo que ocurre, lo que sucede, es que no le hemos puesto ni la pasión, ni el amor, ni el cariño. Yo tengo que estar dispuesto a cambiar. Yo tengo que comenzar a ser ese ser humano diferente. Y el primero que tiene que cambiar soy yo. Yo soy el que tengo que dar el primer paso. Cuando yo aprendo y entiendo que como ser humano puedo ser un ser humano que transforma mi entorno, mi vida como tal, usted puede convertirse en eso. Usted puede ser ese ser humano distinto, fijando las prioridades de la vida, orientando su camino y lo que usted es, cambiando esas actitudes negativas en positivas. Muchas personas aceptan de mala gana si quieren triunfar, aceptan la vida como se viene y lastimosamente muchas veces no trae lo que uno quiere o lo que uno espera. Por eso este es el momento de cambiar. De verdad que el camino de la excelencia es un proceso definitivamente que requiere de sabiduría para avanzar en la vida y lograr el éxito y la realización tanto personal como profesional. La sabiduría está más cerca de nosotros de lo que nosotros imaginamos. No tiene precio, pero sí se requiere de esfuerzo, de compromiso para lograr alcanzar lo que queremos. Las personas por lo general aspiran a obtener muchos bienes materiales que les permiten tener una calidad de vida, entre comillas, y lograr su estatus de comodidad, de confort. Desde que empiezan a crecer y a tener metas y sueños, aspiran con tener muchas cosas. Lo que le da sentido a nuestra existencia es la misión que vamos a cumplir en la vida, no necesariamente los bienes materiales que adquiramos, el dinero. Esto implica empezar por ser quien soy, un ser humano mucho mejor de lo que soy ahora. Convertirme en el ser humano consciente, no una máquina que produce plata, no un ser humano robotizado, narcotizado, lleno de emociones y de sentidos, de bajones, envuelto en depresiones, en amarguras, en tristezas, en odios, en deudas, en conflictos.
Cuando yo dejo de ser ese ser humano amargado y me convierto en ese ser humano distinto, consciente, que la vida es diferente. Para eso se requiere adquirir un bien que puede superar al de las piedras preciosas, y eso es la sabiduría. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, dice Proverbios 8:11. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ello. Hay bienes materiales y otros inmateriales. Y hay unos que pueden tasarse en dinero, otros no. Por ejemplo, en el caso de la sabiduría, ya que su valor es incalculable. El rey Salomón, considerado el hombre más sabio de todos los tiempos, radicó su éxito precisamente en este valor, porque no solo fue un hombre rico materialmente hablando, sino un hombre inmensamente sabio, lleno de grandes realizaciones, de aspiraciones, un hombre que aprendió a buscar a Dios, que entendió que Dios era la salida, la bendición más grande para su vida. Dice Proverbios 8, también del 12 al 13, yo la sabiduría habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Una persona cuerda es alguien sensata que tiene prudencia, que tiene juicio, que mide las consecuencias de sus actos. Los consejos no permiten obtener ciencia, y por esto en el manual de la vida se nos invita a escuchar las razones prudentes, a hacer caso del consejo, de la instrucción. Por eso hay que acatar la instrucción. Y lo mejor es tener ese respeto y ese temor a Dios. ¿Cómo saber que el temor de Dios está en nuestro corazón? Cuando aborrecemos lo malo, cuando dejamos el orgullo y el ego que nos ha gobernado durante mucho tiempo, lo hacemos a un lado. Cuando dejamos de ser arrogantes, altivos, cuando aprendemos a ser humildes, cuando aprendemos inclusive a tomar un consejo, a dejarnos orientar, cuando somos lo suficientemente grandes como seres humanos de escuchar un consejo, de escuchar con atención a esa persona que me ama o que me quiere, o muchas veces inclusive a aquella persona que trabaja o que me conoce en la distancia y me da un consejo. Grandeza humana, aquella que no me lleno simplemente de arrogancia, sino que aprendo a escuchar lo que otros piensan y dicen de mí. Tal vez unas veces se equivoquen, tal vez en otras no. Pero ser humilde significa eso. Es importante entender que la sabiduría es el resultado de una buena conducta, el lenguaje que edifica. Los diferentes ambientes donde nos movemos no pueden ser la excusa para actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Y mucho menos para dar un mal testimonio argumentando que todos lo que lo hacen y sencillamente el mundo dice que debe de ser así. Entonces muchas personas terminan actuando porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo. Está de moda. ¿Qué hay de malo? Está de moda que una niña de 15 años quede embarazada. Ni siquiera se conozca quién es su pareja. Está de moda. Y porque muchos lo han hecho, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Eso es sabiduría? No, eso es ser torpe. Eso es coger la vida de una manera ligera y hasta irresponsable. Además de generar un ambiente adecuado para el desarrollo de la sabiduría, se hace necesario que sigamos pasos. Yo amo a los que me aman, pero me hallan los que temprano me buscan. Eso dice un verso en la Biblia, Proverbios. Ese versículo 17 de Proverbios 8 es increíble. El primer aspecto para tener en cuenta es que debemos de buscar a Dios cada mañana, tenerlo como preferente asunto de mi alegría. Para que usted y yo entendamos, el ser humano necesita acercarse a Dios. Él es la fuente de la sabiduría. Dios me hace humilde, sencillo, grande de corazón. Una vida rica de oración, de meditar, de pensar,
Nos va a permitir adquirir sabiduría, porque en el manual de la vida están las instrucciones precisas para vivir y mejorar como seres humanos. Ahí están. En el manual de la vida. Me estoy refiriendo a la Biblia, la palabra de Dios, ese librito que muchas personas tienen abierto en el Salmo 91 en la mitad de la sala de su casa. No sabe qué dice, pero sus páginas están llenas de polvo y amarillentas. El ser humano no sabe qué hacer con ese manual. No conoce. Pero le quiero decir, así como cuando en una empresa determinada se hace un electrodoméstico, se fabrica un televisor, un computador, un celular, siempre hay un manual y ese manual indica cómo se tiene que operar ese artefacto, de dónde se prende, de dónde se apaga, cómo funciona, punto A, punto B, punto C. Pues le quiero decir, le tengo noticias. Cuando Dios hizo al ser humano, le dio un manual. Y ese manual es la Biblia. Lastimosamente el hombre no ha tomado el consejo de la Biblia. El hombre se ha dejado llevar por lo que ve en el entorno social en el que nos encontramos. Y por eso la sociedad en la cual nos encontramos hoy es una sociedad vacía, con problemas, confundida, equivocada. Porque no han seguido el manual de la vida, porque el hombre quiere seguir simplemente lo que siente, porque vive por emociones, por sentidos, pero el hombre tiene que ir más allá de lo que siente. Más allá del sentir está el pensamiento. El hombre fue diseñado para pensar, para razonar, para entender que puede hacer elecciones inteligentes y no emotivas. La emoción es la consecuencia de, no es el inicio. Pensar, sentir, decidir. Ese es el orden. Lastimosamente el ser humano hace lo contrario. Siente y decide. Y luego piensa. Y ahí es donde hay más de una persona viviendo unos conflictos terribles. Y por eso cuando yo me acerco a Dios, Dios me enseña a ser sabio, prudente. Cuando me acerco a Dios, hallo ese punto de equilibrio. El ser humano fue diseñado espíritu, alma y cuerpo. Y hay algo que está desatendido, mientras que el cuerpo y el alma son atendidos y abastecidos en sus necesidades. Porque en el alma está la necesidad del conocimiento. El hombre estudia, va a la universidad, se prepara. En el alma está la necesidad de amar y ser amado. Entonces busca una esposa, busca tener hijos, busca establecer un hogar. En el cuerpo van del médico, come bien, en fin. Esas partes están alimentadas, fortalecidas. Pero espiritualmente hablando, el hombre está vacío. Espiritualmente el hombre vive en unos vacíos terribles. Y eso hace que hoy por hoy muchos seres humanos se encuentren a la deriva, en una confusión de emociones, en una amalgama de sentimientos encontrados. De la tristeza pasan al lloro, del lloro a la alegría, de la alegría a la depresión, en una montaña rusa emocional, donde no hay ni sentido, ni razón, ni lógica. Y el ser humano se volvió eso, un animal de costumbres, vacío, equivocado, torpe, y terminamos maltratando e hiriendo a las personas que más amamos y que más queremos. Porque sencillamente eso pasa. Hay una confusión emocional. Y lo triste del asunto, que el hombre termina expresando lo que siente solo bajo los efectos del alcohol o de una droga, porque en sano juicio ni siquiera es capaz de decirle a tu hijo te amo. No es capaz de abrazar a su esposa en sano juicio y expresarle su amor, su cariño. Es triste a donde el hombre ha llegado. Es lamentable que el ser humano haya llegado a ese nivel, a ese punto, que tenga que ser ayudado por una droga, por una sustancia, simplemente para expresar lo que siente por otra. Por eso cuando yo me acerco, la sabiduría me da su fruto. Si obtenemos sabiduría, vamos a poder lograr dar buenos consejos, vamos a tener un buen juicio,